invitación y por la hospitalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Juan Carlos Rincón, y amigos de la asociación y al público asistente y a los miembros del sector empresarial de Santander. Muy brevemente, la Asociación de la Amistad Colombo-China es la responsable de que haya relaciones con China. Se fundó en 1977 para que en 1980, durante el gobierno del Julio César Turbay, se abrieran relaciones con China, y eso el próximo año nos pone el 45 aniversario de ese momento, que para nosotros pues, es un orgullo, porque es el momento en que vamos llegando a la madurez de una relación que ha sido fundamentalmente muy positiva para Colombia y obviamente también para China. Antes de hablar de los hermanamientos, yo quisiera recoger un poquito las palabras de mis antecesores, sobre todo el doctor Juan Carlos Rincón, porque yo creo que esa síntesis de una vivencia muy parecida a la que yo tuve antes de irme la primera vez a China. Mi papá había ido a China la primera vez en 1964, yo nací en 1965, lo que quiere decir que yo no tengo un día en la vida mía que no recuerde que se me haya hablado de China y de los chinos y de las cosas chinas y de la cultura de China desde muy tierna edad. Entonces, cuando yo me fui a China, yo ya era que necesitaba irme a China, y en ese momento coincidió pues con un momento de mucha importancia para la asociación, porque en 1989 se fueron dos fundadores de la asociación a liderar los dos únicos cargos que había en la embajada colombiana en China, que eran como embajador Pepe Gómez, fundador nuestro, y como ministro consejero mi papá. Entonces, yo también tuve un acercamiento muy desde los libros y desde las vivencias y desde las historias sobre China, hasta que conocí China, y a mí China también me transformó de una manera sustancial, tanto como para convencerme que en algún momento de mi vida yo tenía que darle prioridad al trabajo de hablar sobre China en un país como Colombia, sobre los intereses de mi firma y de mi empresa. Que una característica de la asociación es que los directivos todos hacemos trabajo voluntario y dedicamos una enorme cantidad de tiempo a una cosa que no nos da ningún ingreso, sino muchas actividades personales e intelectuales. Pero esa forma de abordar China que ustedes oyeron es muy interesante porque cuenta varias historias detrás a la vez. Una de esas historias es la historia misma de la historia china. Hay una historia que no se conoce en el mundo, que viene desde China, desde la antigüedad china. Y es una historia que está fragmentada por la visión predominantemente eurocentrista y occidental de narrar la historia universal, que empieza necesariamente 1000 años más tarde que toda la historia que ya había vivido China, por lo menos 1000 años más tarde. Cuenta una historia de cómo creemos que las cosas pasaron de una manera muy distinta, y por qué fueron importantes, porque Occidente las empezó a incorporar como algo importante. Y muestra también la permanencia cultural de la civilización más antigua que existe en el mundo hoy, que aún está viva. Las estructuras culturales de China siguen vigentes hoy, en términos de lenguaje por lo menos, obviamente la comida y el sistema de pensamiento, pero solo en términos de lenguaje. Ustedes piensen que los chinos de hoy escriben y hablan, pero sobre todo escriben y leen de la misma manera como lo hacían los chinos de hace 3.000, 3.500 años. Un estudiante de bachillerato chino va a un museo, ve un artefacto de bronce en el que hay unas inscripciones y logra entender qué es lo que narran esas inscripciones. Eso no le pasa a ninguna sociedad del mundo. Las estructuras culturales de la Grecia antigua, de Egipto, de Mesopotamia, de los incas y de los mayas y los aztecas desaparecieron. La única sociedad o cultura antigua que fue preponderante en el mundo antiguo, que vive hoy, es la China. Y ellos tienen una historia que contar. Es una historia que Occidente llega a unos momentos de quiebre que no quiere oír.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque resulta que nos cuentan que la imprenta la hicieron los alemanes, no que la hicieron los chinos. Los chinos tenían sistemas de impresión, de registro duradero, no solo en el papel, también en el bronce y en los huesos y en la piedra, pero que es mucho anterior a eso. Pero además, tal vez lo más interesante es ¿por qué los chinos hicieron esos viajes marítimos de los que nos estaba hablando el doctor Rincón? ¿Y por qué los chinos inventaron la pólvora? Si uno quiere pensar en términos de la innovación tecnológica, es un error que nos hayamos quedado, cada vez ese error lo hemos ido superando por fuerza de los acontecimientos, con la idea de que los chinos son una sociedad de ignorantes que copian y piratean las cosas. Ese es uno de los paradigmas más nocivos para la relación entre Occidente y China, y sobre todo para la relación de países que desarrollaron una visión limitada sobre China como Colombia, lastimosamente. En Europa muy poca gente decía eso. Veían la fuerza intelectual de los científicos chinos haciendo lo que en su momento la economía china demandaba, que era economía intensiva en cosas de industria ligera, pero era claro la inventiva, la creatividad y la formación de un ejército científico dentro de China para poner a China en el punto que está hoy. Pero volviendo a la historia antigua, alguien decía que los chinos eran tan creativos que se inventaron la pólvora para hacer celebraciones y no para matar gente. Fue el invento chino adaptado a las realidades y a los conflictos europeos los que los europeos le dieron a la pólvora el uso militar y nocivo que tiene. China, por eso fue la tragedia china también. Muchos inventos chinos vinieron después durante la periodo de la guerra del opio, adaptados, usados ya con fines militares para los cuales no fueron originalmente concebidos. Y después viene la historia de los marineros chinos, que es una historia muy extraña porque abandonaron la exploración muy rápido y nunca hicieron una exploración marítima que no fuera litoral, por lo menos eso es lo que está en los registros. Nunca se le aventuraron al mar abierto como se aventuró Colón, no sabía que había más allá, creía que había algo, pero el mariscal Chen He lo que hizo fue recorrer del litoral hasta África y regresar para ver cómo estaban los principados y la situación del orden social en los reinos subordinados a China. China no los había invadido, había desarrollado una relación de influencia cultural y mandaban al mariscal Chen He para que mirara cómo estaba el orden y si era necesario que el emperador hiciera algo para reducir, por ejemplo, la influencia de los piratas de Siam. Pero es una forma de abordar las culturas distintas a la China muy particular. Es vaya, explore, entienda, traiga lo que hay allá, incorpórelo en nuestra cultura, en la inventiva china, miremos cómo mejoramos las cosas que tenemos y volvamos a salir al mundo. Y eso es la experiencia de la China de hoy. La China de hoy es una China que después de un periodo histórico muy largo y conflictivo, retoma su soberanía y llega un momento en que decide acometer los desafíos de su desarrollo a partir del contacto con el mundo exterior. No es este momento de apertura china no es el primer momento histórico en los que los chinos se abren al exterior. También existió la Ruta de la Seda, también existieron por fuera de la Ruta de la Seda las exploraciones del mariscal Chen He. Recibieron sin ningún problema a Marco Polo, pero también recibieron a los budistas que llevaron los textos budistas, una sociedad fundamentalmente atea, ¿no? Y a todos los oían y con todos querían hablar. La historia de la civilización china es la historia del contacto con el mundo circundante y con el mundo exterior. Y llegamos a un punto en el que lo importante es la globalización. En un concepto chino, en el que primero China tiene el 25% de la población mundial, y dice, yo parto de una situación de pobreza, resultado de 100 años de guerra y de destrucción, ¿cómo me modernizo? Pero ¿cómo me modernizo? No de cualquier manera, no es cómo me enriquezco, es cómo finalmente
yo voy siendo capaz de hacer aquellas cosas que quiero que los otros me enseñen, porque yo estoy en un nivel de atraso. Es una historia muy interesante de un país que para 1949 se consideraba el país más con los peores índices de desarrollo humano del mundo. Era el enfermo de Asia, era la prostituta de Asia, era en inglés para 1940, en inglés si alguien, uno que le decía decirle tonto o estúpido a alguien, le decía Chinaman, that's a Chinaman. Si uno quería que lo habían engañado, secuestrado, uno decía I've been shanghaied, me shanghaiaron, ¿no? Y esto para un pueblo que ha sido tan positivo para el mundo y tan orgulloso de su historia, pues imagínense lo que fue la decadencia cultural, imagínense lo que fue llegar a un momento como 1949 en el que los chinos dicen: esta historia se acabó, me puse de pie, retomo la soberanía de mi desarrollo y voy a ver cómo es que se hace esto, cómo se construye esto, sin que hubiera un manual sobre cómo se hacía. Y la historia de China entonces los lleva a que dicen: esto se hace con los amigos de afuera. Durante una primera etapa, muy difícilmente, China logró ir ampliando su reconocimiento internacional de mano de una estructura que se crearon los chinos, que la lideró la esposa de Sun Yat-sen, que se quedó en China, que se llamaba Sun Chinling, y que la institución llamaba la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Y ellos promovieron una cantidad de instituciones similares en el mundo, entre esas Colombia. ¿Para qué? Para que a través del diálogo, la cultura, la discusión, se empezaran a conocer China y Colombia y empezar a crearse conciencia sobre la importancia que para Colombia tiene un país como China, en un momento en que no había comercio. Y después llegamos a 1980, cuando pasan dos cosas. Por un lado, arranca la fase de la reforma y la apertura en China, diseñada por Deng Xiaoping, y Colombia abre relaciones con China, que son los 45 años que cumplimos el próximo año. Y durante todo ese tiempo, y durante 30 años más, la Asociación de la Amistad Colombo-China fue la única entidad nacional que existió que trabajaba con China. A nadie más le interesaba, pues, porque no había negocios. Los negocios con China empiezan a ser importantes en el año 2000, cuando empieza el comercio con China, la importación sobre todo, hace a China más presente, ¿no? Pero eso coincide además con otra fase de apertura económica de China, el ingreso de China a la OMC. El ingreso de China a la OMC no solo disparó el comercio mundial y la prosperidad en toda Asia, y obviamente la de China, sino la integración económica de China con todo el mundo a unos niveles que es muy difícil de hacer. Hoy hablamos del desacoplamiento de las economías de Estados Unidos y China, o de la reducción del riesgo, del risking. Pero realmente la evolución de China durante estos años ha llevado a unos puntos en los que la integración es tan absoluta y tan íntima que es imposible deshacer. Alguien usa una metáfora que a mí me parece muy interesante, que dice que es más fácil volver a separar los ingredientes de un café con leche que desintegrar la economía mundial de la economía china. Y la economía mundial está estrechamente ligada a la economía china. ¿Por qué? Porque en China está la clase media más grande del mundo, casi 600 millones de personas. Es decir, toda Europa sin pobres, todo Estados Unidos, más gran parte de América Latina sin pobres. Quiere decir que todavía les faltan 800 millones de personas para incorporar a la clase media. Es la primera economía de importaciones y exportaciones sumadas, la segunda realmente después de Estados Unidos. En términos de Producto Interno Bruto, la segunda economía mundial. En términos de capacidad industrial, la primera economía mundial. El 30% de toda la manufactura del mundo sucede en China. Y entonces, cuando ustedes ven, con todas estas cifras, las mayores reservas internacionales del mundo están en China, la mayor tasa de ahorro está en China. Y cuando ustedes ven estas cifras, y a ustedes les están diciendo que ese país donde está el 18% de la población mundial, el 30% de la manufactura, las reservas internacionales más grandes, la tasa de ahorro más grande, lo más grande en muchas cosas en la economía, y les están diciendo que ese país crece al 4.8%, y simultáneamente les están diciendo que ese país está colapsando,
pues alguien está diciendo una tontería en alguno de los dos puntos de la frase. Cuando Japón no está creciendo, cuando Europa no está creciendo, cuando Estados Unidos, ayer decía un titular, enorme éxito de la economía norteamericana, va a crecer al 2.3. La economía norteamericana es un gran éxito porque crece al 2.3, pero no es una economía industrial, es una economía de servicios y financiera. Pero la economía china crece al 4.8, tiene el 30% de la manufactura y está colapsando, de verdad. Ahí no nos falta una historia china por qué contar. Y esa es la idea de estos escenarios. Es una idea en la que nos exponemos a un análisis, a un debate de por qué relacionarnos más profundamente con China tiene sentido. Para Colombia, no para China. Alguien decía hoy en la mañana, nosotros somos importantes para China, pues no somos ni el 0.1% de nada en China. Pero China sí es nuestro primer fuente de importaciones. Es nuestro segundo destino de exportaciones y es nuestro primer factor de déficit comercial. Entonces, si no nos preocupamos por entender eso, si no dialogamos, analizamos y debatimos, siempre vamos a llegar a las conclusiones a priori equivocadas. China nos está causando un déficit comercial que nos está depredando. Y resulta que el déficit comercial de China en un 90% es por tecnología, que no producimos. Pero en cambio con otros países industrializados, y básicamente con Estados Unidos, nuestro déficit comercial es mucho más pequeño, pero lo está causando la agricultura. Entonces, en un caso el déficit nos depreda, en otro caso no nos depreda. El día que produzcamos teléfonos inteligentes, diremos que la economía china está quitando nuestra capacidad exportadora. Mientras tanto, lo que estamos trayendo de China es lo que necesitamos para financiar nuestro desarrollo. Y surge entonces una necesidad en Colombia, y es que además de los mecanismos institucionales que existen para promover las relaciones con China y el comercio con China, las regiones de Colombia empiezan a pensar también en términos individuales sobre las regiones de China, a través de una cosa que llaman los hermanamientos, que son mecanismos de cooperación que se dan directamente entre provincias, departamentos y entre ciudades de China y de Colombia para identificar áreas de cooperación específica. Y Santander viene explorando, y Bucaramanga vienen ambos explorando hermanamientos con China, y la responsabilidad nuestra es sacar adelante esos hermanamientos, la responsabilidad de ustedes, como santanderianos y como mangueses. Y después la responsabilidad es identificar por dónde quieren conducir esa relación, porque China no les va a decir por dónde. China puede hacer todo, tiene todo para darles. Pero lo que es práctico es enfocar los hermanamientos a través de eso. Y si ese es el país que es el primer comprador, el segundo comprador de Colombia, y es el país que es el primer vendedor de Colombia, y es el país que está ayudándonos a desarrollar nuestra infraestructura, porque es el país que tiene la capacidad de construcción de infraestructura a gran escala, que es única en el mundo. Ningún país tiene lo que China está haciendo, ni en puertos, ni en aeropuertos, ni en carreteras, ni en trenes. Estados Unidos abandonó el desarrollo estratégico de infraestructura hace 30 años. Los europeos hacen una cosa aquí y otra allá, pero ninguno tiene un ejemplo como la red de ferrocarriles de alta velocidad, que yo les contaba esta mañana, amigos de la asociación, transformó la forma de viajar de la gente. Cualquier cosa que quede a 600 kilómetros, 700 kilómetros, pues la gente ya no monta en avión, porque es mejor montar en tren, porque el tren va estable y la gente llega 15 minutos antes al aeropuerto, a la estación de tren, se monta, saca su computador y desde el primer momento hasta el final está trabajando. No hay turbulencias, no hay que agarrarse el cinturón, no hay que hacer nada, ¿no? Y eso lo hicieron en 12 años. Y nos están ayudando en Bogotá a realizar el sueño de tener un metro, el sueño largamente aplazado de tener un metro. Finalmente lo están haciendo, chiquito, pero lo están haciendo, ¿no? En Bogotá, cuando me dicen, oye, ¿los chinos sí podrán hacer ese metro? Pues bueno, los chinos inauguran un metro de esos cada 3 meses. Si los dejamos acá y no hay palanqueras legales, bueno, en Colombia hay que saber qué es lo que está enterrado primero, ¿no? Por dónde va a darle una red, y otra red, y la otra red. Pero si de resto los chinos tienen los mejores procesos constructivos, la mejor tecnología para desarrollar infraestructura, para impulsar el agro, para desarrollar la energía, en términos de las energías limpias,
que es un debate que nos tiene absorbidos a nosotros. Mientras resolvemos el problema teórico, bueno, los chinos están... ¿Por qué los chinos son tan competitivos en carros eléctricos en Europa? Porque se enfocaron durante varios años a resolver los problemas de sostenibilidad de las baterías. Cómo las cargamos más rápido, cómo duran más rápido y cómo viven más rápido, más tiempo las baterías en términos de años. Y están llegando a unos puntos absurdos. Una carga completa de un vehículo eléctrico para una autonomía de 300 o 400 kilómetros la están logrando en cuestión de 1 hora o 2 horas, ¿no? A unas velocidades, y están tratando de ensayar otras cosas. Están ensayando, ¿no les parece suficiente trenes de alta velocidad de 350 kilómetros por hora que permiten cubrir 1000 kilómetros en 3 horas y media? Y ya están pensando hicieron la prueba, por lo menos en laboratorio, en túneles de viento, de un prototipo de tren que, si se logra poner en práctica, se desplazaría más o menos a 700, 800 kilómetros por hora. Ese día acaban con los aviones que se cubren distancias de 2000 kilómetros, ¿no? Bueno, podría contarles muchas cosas de China, pero la importancia para Colombia, en términos de otras cosas, es que estamos en un punto de las relaciones que refleja una madurez importante. Es nuestro primer socio comercial sumado, ¿no? No hay ningún otro socio asiático que se le acerque. Que le sigue es India y está como el 25% por debajo. Es un país que en la medida que desarrolla está ávido de todo lo que pueda traer del mundo. Desafortunadamente nuestra oferta exportable es muy limitada. Sigue muy concentrada en hidrocarburos e industrias extractivas. Si uno suma del componente de la exportación colombiana, que es extractivas, estamos cerca del 92% de la exportación colombiana son extractivas. Eso quiere decir que nuestro éxito en industrias no tradicionales, exportación no tradicional, es muy bajito. Es el 8% de una exportación que difícilmente va a llegar a 3.000 millones de dólares este año. Entonces, es muy poquito. Y para rematar, les voy a decir por qué es importante entonces identificar una vía de profundizar las relaciones con China. Porque nosotros tenemos un déficit comercial con China, pero esa es una historia que cuenta en Sudamérica solo Colombia. Todos los demás países de Sudamérica son superavitarios con China. Y todos tienen varias características. La principal de ellas es que en la medida en que China se volvió un socio importante de esos países, estoy hablando de Perú, de Chile, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, redujeron su dependencia de un socio que antes tenían absolutamente dominante, que era básicamente Estados Unidos. No en el caso de Argentina y Brasil, que tienen una simbiosis ahí bastante fuerte. Pero todos los demás países, Colombia en 1980, Estados Unidos era el 45% de la exportación colombiana. En este momento es el 28%. Y el 25% es China. No, mentira, el chino es menos, pero de la importación sí está bastante más equilibrado. Y eso hizo que esos países, esos países del vecindario, obtuvieran superávits comerciales con China, que es la economía más dinámica del mundo. Hace 2 años Brasil llegó a tener un superávit comercial con China de 80.000 millones de dólares. Y ya es problema del país en que utilice esos superávits comerciales. Los chinos no le van a decir, utilícelo para industrializarse. Se lo quieren gastar en estadios, lo que quieran, pues lo hacen. Es la soberanía de cada país. Pero lo que les quiero decir es, la relación con China es muy positiva para todos los países de América Latina. Y esa es la primera característica. La segunda característica es, todos ellos tienen mecanismos institucionales mucho más avanzados que los que tenemos nosotros. Nosotros criticaron mucho al presidente Petro porque dijo que es socio estratégico de China, pero realmente en la escala china de las asociaciones pasamos de lo normal a lo estratégico, es decir, subimos 44 años después un escalón, ¿no? De una escala que tiene como 8 niveles. Salvador tiene una relación con China mucho más joven, de menos de 10 años, y está como 4 niveles más arriba. Y los resultados económicos para El Salvador pues son envidiables, y en términos de cooperación también. Le acaban de inaugurar a San Salvador una biblioteca pública donada por China
que no la tiene fácilmente ningún otro país de América Latina, tal vez Chile, tal vez Brasil tenga algo parecido, pero el resto es una envidia. Pero todos están en la franja y la ruta, o tienen tratados de libre comercio, o tienen asociaciones de mucho más alto nivel que nosotros. Entonces el vecindario también cuenta una historia, porque aprendió a dejar un poquito de mirarse el ombligo a ver cómo era la cosa con China, o tenían visiones internacionales mucho más complejas, mucho más articuladas. Y con el paso del tiempo, en la medida en que China fue haciéndose importante en el comercio internacional y en los negocios internacionales, participaron en más áreas. Ya no era solo traer materia prima para producir aquí muñecas Barbie y industria ligera, sino que ya empiezan a consumir bienes de valor agregado. Entonces los chilenos empiezan a exportar vinos, cereza, los brasileños empiezan a exportar otras cosas. La historia de la carne es importante porque es carne además procesada, congelada, hay tecnología asociada a eso. Y todos esos países entonces se han vuelto más autónomos y han sido más, cuando les dicen, oiga, no hagan con los chinos metros, y dicen, pero ¿por qué? Vengan y compita con los chinos y ganen el metro, ¿no? Pero son países menos susceptibles al mensaje de que China es un peligro, que China no sé qué, que China no sé cuándo, porque ese examen, porque ese discurso tiene un alcance muy limitado. No es sino que uno se siente con alguien que lo echa al lado y empieza a soltar estadísticas. Y en ese momento empiezan a repetirse frases y lugares comunes. China es un peligro, China está depredando, China no sé qué. Pero uno les dice, miren, las tasas de interés que los africanos están pagándole a los bancos chinos por reemplazar la deuda que tenían con los bancos comerciales o multilaterales europeos o americanos son sustancialmente más bajas. Entonces, ¿cuál trampa de la deuda? Todo lo que hagamos, pensémoslo en términos de por qué nos sirve a nosotros. Todo lo que hagamos, mirámoslo en términos de cómo nos impulsa eso el desarrollo. Y pensando en China, pensemos en lo siguiente. En 1980, cuando se abrieron las relaciones entre Colombia y China, cualquier índice de desarrollo humano que ustedes cogieran era mejor en Colombia que en China. Empezando por el ingreso per cápita. El ingreso per cápita de China era la tercera parte del colombiano. Pero metros por habitante, metros de vivienda urbana por habitante, espacio público, educación, mortalidad infantil, todo era mejor Colombia. Y de repente coge este país y surge, como dicen los gringos, el underdog, que sale de atrás, compite y se pone a la vanguardia tecnológica. Entonces ahora el nerviosismo es por otra razón. Pero ese país está interesado en que países como Colombia acometan sus desafíos de desarrollo con éxito, porque ellos tienen una identidad con nosotros, no tanto con Colombia, pero sí, digamos, con otros países de América Latina y con los africanos. Y es que hace muy poquito, China también era un país muy pobre, muy atrasado, acababa de salir de un proceso de colonización muy fuerte. Entonces ellos tienen un discurso que es bastante sincero de por qué ellos tienen que ayudar a aquellos que lo ayudaron en su expansión de reconocimiento internacional en un momento. Y esos fueron los países latinoamericanos, pero sobre todo los africanos y los asiáticos. Entre el 50 y el 70 en África surgieron 40 países que cuando tocó votar en las Naciones Unidas y la representación de China eran los taiwaneses o la República Popular, se fueron con los chinos. Entonces los chinos tienen una cosa de identidad con los países, lo que se llama el sur global, de verdad, que no es solo política, es también económica. Deng Xiaoping tiene una entrevista muy interesante que él dice: yo no entiendo la tacañería de los países industrializados de Europa y Estados Unidos y Japón con los países pobres, porque tener pobres, pues no, sobre la pobreza no funciona ni el capitalismo ni el socialismo. Ambos son modelos económicos que buscan la masificación de la producción, ¿no? Entonces ni las oligarquías, ni los monopolios, ni muchos pobres funcionan. Y China lo que decidió fue buscar su crecimiento reflejado en el conjunto global de una sociedad. Por eso es que hoy hay 600 millones de personas en clase media, porque lo que China ha hecho es incorporar el acceso a bienes públicos a toda la población, la cultura, la seguridad,
la infraestructura de alta calidad, el espacio público, el medio ambiente, cosas que no están integradas en la medición del PIB. Y los chinos tienen esa visión de que si yo no llevo la prosperidad donde está la gente, y donde está la gente no hay prosperidad, sino que hay pobreza, esa gente va a tener un empuje muy fuerte, a veces violento, por llegar a los países donde está la prosperidad y no está la gente, porque allá la riqueza está concentrada. Eso, junto con el cambio climático, pueden ser los dos grandes detonadores, tanto de la crisis ambiental como de la crisis migratoria del mundo. Y los chinos le tienen soluciones a ambas cosas. Ya es cuestión de nosotros saber si queremos subir el cuento chino o no. Gracias.